y acá estamos ya bastante bien documentada, nos trae nuestra invitada, todo este tema de lo que es el CONAVI, Comisión Nacional de Bienes Incautados, la autora María del Pilar Sosa, que es la presidenta o jefa de la Comisión Nacional. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. A ver, hasta el momento, dice el dinero, la primera subasta pública que se va a realizar el 22 de febrero. Es la primera subasta pública. Es la primera venta por subasta pública de ¿Cuánto bienes decomisados a favor del Estado? Inmuebles, muebles y joyas y no sé qué más cosas se van a poner en subasta. El monto así general. En esta primera venta por subasta pública, el monto aproximado de la tasación que han realizado de manera oficial es de $1 millón aproximadamente en efectivo. Lo que se va a vender son 3 terrenos completamente limpios, en el sentido de que no hay ninguna construcción sobre ellos, ubicados en el distrito de La Molina, en la urbanización del Remanso. Solo entran en subasta los bienes inmuebles. Entran bienes inmuebles. El millón van a destinar directamente claro, a la cuenta. En los casos de dineros que ingresan ya decomisados a favor del Estado, eso ¿Va a una cuenta? Va a una cuenta de la CONAVI. CONAVI PCM. Según el decreto legislativo 1104, este dinero es como un fondo para poder garantizar las operaciones de la CONAVI y también para poder reforzar las actividades de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de los procuradores en los casos de minería ilegal, corrupción y criminalidad organizada. Son 3 puntos. Crimen organizado, minería ilegal y corrupción. Y corrupción. En el crimen organizado encontramos las figuras de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas y otras modalidades que afectan. Corrupción lo han tomado como un punto aparte, digamos, sí. Muy específico. Ahora, ¿esta subasta tiene previa valoración? ¿Ya se ha hecho valoración? Sí, ya está la valoración. ¿Se ha valorado todo? Aparte del efectivo. Todo se ha valorado en cada lote de terreno en $398,000. Terrenos que eran de Nicolás de Bari Hermosa Ríos. Nicolás de Bari Hermosa Ríos, exactamente. Exactamente. Esto fue incautado en el proceso que se le siguió por asociación ilícita para delinquir y peculado. Luego, en el año 2005, el Poder Judicial, mediante una sentencia, determinó el decomiso de estos a favor del Estado. Ahora, es evidente que mientras no exista, digamos, a la persona que se le incautó estos bienes, que eventualmente puedan decir, oye, a mí todavía no me han condenado, o sea, no me han declarado culpable, y por lo tanto, me han incautado, sí, pero quiero saber que si mañana me declaran inocente, ¿quién me devuelve esos bienes? Lo que sucede, eso puede pasar, ¿no? Lo que le explico es lo siguiente. En un proceso penal, cuando se le está investigando a una persona por haber efectuado algún ilícito, lo que hacen los jueces y fiscales es, primero, acreditar la responsabilidad del agente, y si tienen en la investigación las suficientes pruebas para indicar que su patrimonio es objeto de la actividad criminal, emite la medida de incautación correspondiente. Cuando se acredita la responsabilidad penal del agente a través de una sentencia condenatoria, esta medida de incautación se convierte en una medida de decomiso a favor del Estado. ¿Y qué es el decomiso? La pérdida de la propiedad de esta persona, porque a todas luces... Eso en el caso de ser sentenciada o condenada, mejor dicho. Pero le estoy preguntando en el caso, porque hay la jurisprudencia, hay casos, por ejemplo, voy a citar uno, por corrupción, el caso de Víctor Huayhuay. A Víctor Huayhuay lo metieron preso, ¿no? Y determinaron su responsabilidad, estuvo condenado. Sin embargo, una parte de lo que supuestamente él había obtenido como incompatible, ¿cómo le llaman? El ejercicio de negociación incompatible, se lo devolvieron. Ahí consta, ¿no? Le devolvieron casi $8 millones, creo. Entonces dijeron que eso no formaba parte, digamos, de otra cosa, no de lo que él negoció ilícitamente, sino otra. Entonces le devolvieron. Entonces, ¿puede ocurrir así? No. Sí, también pueden ocurrir casos en los cuales... Entonces, el Estado, una vez que ha subastado, ¿cómo hace? Lo que pasa es que la norma, la 1104 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 093, publicado el año pasado en noviembre en el Diario Oficial del Peruano, establece que justamente estos fondos de la subasta, así como también de los dineros repatriados o decomisados, tiene que tener una finalidad. Uno de ellos es justamente albergar una partida especial para que en los casos en los cuales, por ejemplo, se hagan subastas públicas de casos en los cuales no han concluido y el procesado sea absuelto y requiera la devolución de ese fondo, se le pueda devolver el monto de la venta y la indemnización correspondiente. Ahora, los signos exteriores de riqueza no son suficientes como para, digamos, la incautación
En el caso del señor Joguay, como dice Alberto, le devolvieron 8 millones, y si nos ponemos a pensar que este señor, antes de iniciarse en la política, era un visitador médico, ¿de dónde tenía tanto dinero? Claro, esas cuestiones me imagino que habrán sido valoradas por el juez. Mi función es solamente administrar todos los bienes incautados y decomisados por disposiciones judiciales. Entiendo que el procurador especializado en delitos de corrupción, el doctor Arbizu, debió en su momento haber establecido algún tipo de estrategia. Claro que estos casos se devinieron antes, ¿no? Antes de Arbizu. Antes de Arbizu, y me imagino de que esto habrán posiciones en el Poder Judicial. Sí, ya está cerrado. Ya está cerrado el tema. Tengo entendido que la Procuraduría y sobre todo el doctor Arbizu viene impulsando todo este tema. Sí. Con él hemos estado justamente trabajando estos asuntos de obtener los decomisos de aquellos procesos finiquitados para promover las ventas por subasta pública y aplicar la legislación de pérdida de dominio. Durante este gobierno, al comienzo, hace un año creo, me parecía, con un ministro ¿cómo se llama el ministro de Interior? El peladito. ¿Carteriano? No, el de Ministerio. Lozada. ¿Usted recuerda que se incautaron propiedades de unos presuntos vínculos que tenía Sendero con unos empresarios en el sur, ¿no? En el caso Quispe Palomino. Exacto. ¿Ese es un proceso que continúa? Ese es un proceso que todavía está todavía en trámite. La incautación está ahí. Todavía la medida de $100 millones de dólares. Sí, la incautación existe la medida promovida por el Poder Judicial. Tengo entendido de que están todavía en la parte preliminar del proceso. ¿Preliminar todavía? Sí, porque el proceso penal se compone por una parte de investigación preparatoria o preliminar, y de ahí cuando existen los elementos suficientes para poder judicializarlo, se judicializa y comienza la parte oral. Todavía no hay un dictamen definitivo de este asunto, ¿no? O sea, eso está pendiente, por lo tanto no ingresa todavía a los legajos propios de CONAVI. Sí, exacto. Y también por un detalle, ¿no? La complejidad de este caso es grande. Acá están metidos temas de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos. ¿Y todos esos bienes que están, dónde están? ¿Quién los controla? ¿Por qué no fueron incautados? Esos bienes están incautados. Camiones último modelo. Cuando se hizo la incautación todavía funcionaba la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, la denominada OFECOT. Sí. Ellos tenían competencia para ver estos temas. ¿Y OFECOT ya desapareció? OFECOT desapareció una vez que se crea CONAVI. CONAVI lo asume. ¿Y recibieron ustedes algún saldito de la cuenta de OFECOT? ¿No? Estamos justamente en ese proceso de verificación de cuentas, de ítems. Digamos, incautó más de $170 millones, yo creo. Claro, según la información preliminar que nos facilitaron OFECOT, solamente en dineros hay aproximadamente 10 millones de dólares que estarían incautados. Esa es la información preliminar que nos entregaron. ¿Dijo que OFECOT había sacado, digamos, de las cuentas de los corruptos y todo eso? OFECOT no veía temas de corrupción. No, pero ¿de qué narcotráfico? Solamente temas de TIT. De los millones que usted indica, eso es lo que veía FEDADOI. Y FEDADOI era el fondo que manejaba el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. OFECOT, y ahora CONAVI. CONAVI ve todo, corrupción, lavado de activos. FEDADOI y OFECOT ya pasaron bajo el espectro de CONAVI. Exacto. En el caso del general Nicolás de Bari, el dinero que le encontraron en cuentas del extranjero, ¿le fue incautado en su momento? Tengo entendido que se solicitó la inmovilización de sus cuentas. De lo que yo he tenido información, de lo que se ha heredado de OFECOT, es de FEDADOI, es de que todos estos dineros que fueron repatriados o decomisados a favor del Estado tuvieron un destino de acuerdo a la ley que creó el FEDADOI. Se distribuyó entre el Poder Judicial, Contraloría también fue beneficiario de estos dineros, doctora, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de estos bienes que son joyas, dicen ustedes, ¿no? 15.000, algo así. Ahí están incluidos lo que está en bóveda. Claro. Sí. ¿Están esos famosos relojes con brillantes que tenía Montesinos? Sí, están en esas. ¿Quién nos compraría eso? ¿Habrá subasta para eso? Estamos esperando la decisión del juez. ¿Estará todo completo ahí? Porque usted sabe, digamos, han pasado años. Nadie sabe. Usted han hecho un arqueo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llama? Una verificación de una auditoría. Físicamente de todas esas joyas. Pueden haber brillantes, deben haber cosas, montones de...
justamente estamos en trabajos con el Banco de la Nación directamente para poder tener el acceso a las bóvedas y hacer las verificaciones ya con un perito especializado. Sería terrible, ¿no? Nosotros estamos justamente esperando la decisión del Poder Judicial. Todavía la bóveda no la abren. ¿Por qué? Porque hubo una medida de incautación provisional respecto a estas joyas, pero ya como están terminando la parte del proceso, porque este caso ya está a nivel de ejecución, estamos esperando que determinen la medida de decomiso a favor del Estado y nosotros procederemos con la apertura de las bóvedas, deslacrados. ¿Y esa espera de qué depende? De la decisión del Poder Judicial. El juzgado que está viendo... ¿Cuánto tiempo vienen esperando ya? Bueno, me imagino que en los próximos meses ya tendrán una decisión final sobre el tema de las joyas de Montesinos, ¿no? Conavia ha asumido protagonismo con este gobierno, ¿no? Sí, bueno, es creación. Con el presidente del Consejo de Ministros. Sí. Cuando él estuvo como ministro de Justicia y Derechos Humanos y en la delegación de facultades que se dio el año pasado al Poder Ejecutivo para legislar en temas de crimen organizado y minería ilegal, se vio por conveniente introducir en el Perú una figura que es usual en Colombia, la pérdida de dominio y las subastas de los bienes decomisados e inclusive la subasta de bienes incautados, porque se nos permite hacer ventas anticipadas antes de la conclusión del proceso. Incautación, embargo, todo es un proceso, ¿no? Todo es un proceso. Ha servido, por ejemplo, en Colombia para poder subastar a favor del Estado. Se puede subastar un bien antes de ser, digamos, calificado como objeto del delito. Del delito. Claro. Basta que tengas la presunción. Basta presunción. Porque en el caso, por ejemplo, de minería ilegal, ¿no? Que ha salido en el comercio justamente en este fin de semana, de que se han procedido a incautar y allanar algunas maquinarias retroexcavadoras a un chino que estaría cometiendo delito de minería ilegal. En este tema, por ejemplo, con la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales, venimos trabajando este tema, estamos esperando solamente la confirmación de la decisión judicial. Estos bienes son de alto valor, su manutención y su custodia. Para el Estado sería prácticamente irrogar demasiado dinero para poder mantenerlos en esta situación hasta esperar la decisión judicial. Es valiosísima. La norma, ciudadano chino de apellido Ji Yangwang. Bueno, en China, como ustedes saben, queridos amigos, Ji Yangwang deben haber 70 millones, ¿no es cierto? Es uno de los Ji Yangwang, porque allá ya, como dice, tantos chinos, 1.500 millones de chinos, que para bautizarlos arrojan una lata de vacía, pero que suena, ese es el nombre. Mis paisanos, de mis ancestros. Efectivamente, acá dice que el señor ciudadano chino Ji Yangwang, denunciado el año pasado por realizar minería ilegal en Codo de Posuso, provincia de Puerto Inca, en Huánuco, extendió sus actividades a otros distritos como Yuyapichis, intentando para ello ingresar maquinaria pesada, lo cual alertó a la población y a las autoridades. Uno de los destinos de esta maquinaria es la zona de amortiguamiento. Imagínense, que es terrible que este ciudadano extranjero venga a depredar nuestros medio ambientes, ¿no? La Reserva Comunal El Cira. Bueno, ¿y se han tomado medidas contra este ciudadano? Sí, ya en la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales. Son contra dos, ¿no? Ji Yangwang y Lin Sun. Muy bien. ¿Qué tal, Lin? Como les explicaba, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales ha tomado ya las acciones del caso. El procurador se encuentra en la zona justamente para poder verificar que las medidas de incautación sean validadas por el Ministerio Público. Pero que hay más datos, me permite dar más datos. Es que no solamente era el señor Ji Yangwang y el señor Lin Su, que eran miembros de la empresa Xuan Hengsheng Mining Group, ¿no? Sino que estos, a su vez, miren cómo se enlazan las cosas entre sus compatriotas, enviaron maquinaria pesada hacia la zona y nombró gerenta general de la empresa a Liu Lu Wei, nacionalizada peruana y representante legal del Chifa Welcome Miraflores. Liu Lu declaró estar divorciada, pero la alcaldesa de Puerto Inca recuerda que se presentó como la esposa de Ji Yangwang. Es una trama todo esto. Sí. Una trama de aparentemente ilegalidades, ¿no? Exactamente. Increíble, estas personas trabajan como corporaciones empresariales, ¿no? La forma de trabajar de los delincuentes ahora es una criminalidad organizada que viene por estamentos e internacional, como usted ahora, si indica. se comprueba la veracidad de todos estos enlaces así medios llenos de falsedades o cosas irregulares para hacer crear esta empresa que iba justamente a afectar nuestro medio ambiente, estos ciudadanos chinos tendrían que ser expulsados.
Imagino una vez que se determine responsabilidades. Que se determinen las responsabilidades penales. Mira, acá nada se trata de si son chinos o no chinos. Ciudadano extranjero que viene acá a hacerse el vivo afuera, así como a los peruanos, ¿no? Que en otros países los expulsan, los votan feamente. ¿Por qué nosotros no tenemos contemplaciones con quien viene a depredar nuestro país? De ninguna manera. Ahora, este proceso de pérdida de dominio se da también en otros países donde lo que predomina, por decir, en cuanto al narcotráfico, que tiene propiedades y todo, ¿no es cierto? Estando en México, en Colombia. Aquí, en nuestro país, ¿de qué manera está operando? Me acuerdo mucho del tema de Fernando Ceballos, conocido como el Lunarejo, que tuvo todo un proceso, entraba y salía de la cárcel. Tenía, ya estamos pasando, tenía guardaespaldas policías en actividad, ¿no? Y finalmente está preso en estos momentos. ¿A él se le ha logrado incautar bienes? Según la información que hemos obtenido de la Procuraduría Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, en el caso de Fernando Ceballos se le incautó prácticamente todo su patrimonio. Uno de los predios que se le incautó, por ejemplo, es el inmueble que está ubicado en Javier Prado Oeste, cerca de la Embajada de Chile, que la OFECOT, la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, se lo asignó a favor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estamos nosotros trabajando directamente con la Procuraduría para poder primero asegurar las medidas de decomiso si ya se han dictado de manera judicial, justamente para promover ventas por subasta pública y así el Estado se vea beneficiado de ello. Acaba de recordar la autora de ese inmueble que está en Javier Prado, y yo recuerdo, porque nunca fui, siempre sabía de esas reuniones. En ese local, los Ceballos organizaban unos fiestones donde regalaban pasajes pues de Aerocontinente, me acuerdo. Y había cada periodista que hasta ahora no se ha lavado la cara, esos bandidos, ¿eh? Iban ahí por sus pasajes y ahí diversión total, ¿no? Nadie hablaba de Aerocontinente, de lavado de activos, no, todos los medios estaban casi, no todos, con excepción obviamente, pero los que iban a esas reuniones, en esa casa, me acuerdo, que decían, es un hermano, ahí te van a recibir como rey y todo. Ahí estaban pues los que hasta ahora no tienen la cara sucia. Bueno, gracias doctora por venir. Una pregunta adicional. ¿Y qué de los bienes de Alberto Fujimori? ¿Tiene algo ahí registrado o no? Nosotros no tenemos ningún bien incautado a nombre de él. Ni un metro cuadrado. Es un pobrecito, no tiene nada que... No le han encontrado nada. Tengo entendido que el doctor Arvizu está iniciando las investigaciones correspondientes, al menos para solicitar los embargos. Para evitar los embargos ya da una dirección falsa, ¿no? A veces hacen testaferrajes, esa situación, nosotros oficialmente no hemos recibido... Esa parte no entregan ustedes administran los bienes, ¿no? Nosotros administramos todos los bienes que se deciden incautados, decomisados o declarados en pérdida de dominio. Y con respecto a la figura de pérdida de dominio, si bien es cierto, antes hubo un decreto legislativo que regulaba la pérdida de dominio, no abarcaba quizás comprender los delitos de corrupción y el procedimiento para la declaratoria lo hacía demasiado complejo. Con la 1104 se subsanó estos temas, tal es así de que ya tenemos un primer caso judicializado, que es del proceso madre de la casa donde vivía Jacqueline Beltrán en Surco, por ejemplo. Ese predio está valorizado aproximadamente en $1.900.000. Con la plata de todos nosotros. Con la plata de todos nosotros, que de ser el caso, según la norma, son aproximadamente de entre 6 a 8 meses que tendría el Poder Judicial para declarar la extinción de dominio de este predio, y el Estado se beneficiaría con ese dinero, ¿no? Por lo menos estamos tomando acciones, ¿no? Es importante. Sí, porque la Procuraduría... No hay derecho, ¿no? Que nuestro país haya sido así saqueado, realmente regalando cantidades de dinero. Usted recuerda las imágenes de televisión y ahora mire, los corruptos aparecen apoyando la revocatoria. Es una cosa. Montilla, por ejemplo, ¿no? Que recibía plata de Montesinos. Nosotros por eso firmemente vamos a luchar, y quienes venimos de años, amigos. Yo empecé mi lucha contra la corrupción, les cuento, desde la década del 70, el gobierno militar. Ahí cuando incluso mi vehículo, por luchar contra la corrupción en Aeroperú, me lo quemaron. Ya a esta altura es muy tarde para reclamar, ¿no? Me lo quemaron, ¿no? Para decir, estás luchando con, ¿no? Una turbina, compraron una turbina para los DC-8, pero pasaron 8 facturas. ¿Qué les parece? 8 turbinas aparecían compradas, era una nada más. Esa una la rotaban en los aviones DC-8. Eso lo descubrí. Lo publiqué en la revista Oiga, y la respuesta fue una llamada telefónica y me dijo, hola Cuquín, ¿qué tal? Yo estaba muy joven, obviamente. ¿Te gusta luchar contra la corrupción, no? ¿Quién te lo ha enseñado? Me dijeron. Entonces yo contesté, el Contralor de la República, el general Vargas Prieto, les dije, ¿no? Porque era mi amigo el que me ayudaba a investigar. Ya, está bien, espera nomás otro aviso. Me dijeron.
A las 48 horas el vehículo que yo manejaba y que estaba nuevecito, en las pampas, en las arenas, en las pampas del Urín, ahí donde está, ¿te acuerdas esa antena enorme que había? ¿Te acuerdas? Una antena, sí. Ahí lo incendiaron el carro, con todas mis cosas adentro. O sea, para decir, no es un robo, es una advertencia. Así funciona la corrupción, pues. Y como nosotros estamos, mi querida doctora, en la lucha firme contra la corrupción, le voy a dar los caramelitos que hemos creado, institucionalizados aquí, con logo de TV Perú y Radio Nacional. Muchas gracias. Son los caramelitos para caer una chupadita. Luchar contra la corrupción. Gracias, muchas gracias. Y el compromiso del gobierno actual, de la presidencia del Consejo de Ministros y de la entidad que yo represento, es monetizar todo lo incautado, todo lo decomisado. Que ese dinero sirve para luchar contra más corruptos que todavía están encubiertos. Así que si usted sabe de algún corrupto, descúbralo, avísenos y nosotros lo denunciamos.